Estimados amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie de videos que hemos preparado para cada uno de ustedes que en algún momento dado vayan a enfrentarse con el examen de Power BI, el famoso PL300. Esta pregunta está enfocada a que nosotros podamos realizar un proceso de inteligencia de tiempo. Mira, te vamos a mostrar cómo va la pregunta. Se debe de crear una medida que proporcione siempre el valor de las ventas totales para el año 2022, independientemente de qué año se haya seleccionado o nosotros empleemos, ya sea para cualquier objeto visual, llámese tabla, matriz o gráficos combinados. La pregunta es muy clara por acá al mencionarnos cuál es la función DAX que debe de usarse para que combinada con la función zoom pueda validar pues todo este contexto. Bueno, acá tenemos la respuesta, es función calculate. ¿Por qué razón es la función calculate? Siempre que nosotros estemos utilizando inteligencia de tiempo que nos permitan manipular datos mediante ciertos periodos, llámese días, meses, trimestres, años, y luego compilar y comparar durante ciertos periodos de tiempo, pues la función calculate es sumamente funcional. Por ejemplo, hay funciones de tiempo como el dates mtd, como el dates period. Se me ocurre también esta que yo utilizo con mucha frecuencia, que es dates, ytd, que devuelve una tabla que contiene una columna con las fechas del año hasta la fecha en el contexto actual. Entonces acá tenemos pues prácticamente esa funcionalidad. Calculate proporciona el resultado del cálculo con la capacidad de invalidar el contexto, mientras que filter devuelve una tabla que representa un subconjunto de otras tablas o expresión. Es por si acaso alguien piensa que utilizando la función filter podemos hacer ese proceso. Ok, veamos lo siguiente. La siguiente pregunta que tenemos por acá. Estoy diseñando un modelo de datos en Power BI Desktop. Debemos reducir el tamaño del modelo. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar para reducir el tamaño del modelo? Ok. Para poder hacer eso, si nosotros tenemos una base de datos cargada en MySQL o en SQL Server, se va a establecer este tipo de modo, que es el Direct Query. Y el Direct Query, pues prácticamente es una propiedad, un modo de almacenamiento en tablas, que va a reducir en gran manera el tamaño del modelo. Esto también incluye si nosotros queremos importar todo el conjunto de tablas relacionadas de una base de datos. Lógicamente, este es un esquema de origen de datos y sí se almacena localmente. Y por supuesto, al establecer este modo de almacenamiento, las tablas que se van a importar no aumentarán, ¿verdad?, prácticamente en gran medida el tamaño del modelado de datos. Ok. Veamos nuestra siguiente pregunta que nosotros tenemos por acá. Si te está pareciendo el video y pues yo sé que vamos a sacar más, pero nos puedes dar a conocer ese detalle a través de tus comentarios, los cuales nos va a facilitar sobre qué tipo de preguntas sobre este examen de certificación te pueden ayudar para que nosotros las podamos colocar pues acá y que con mucho gusto las podamos discutir. Okay. Tenemos una aplicación de gestión de proyectos completamente alojada en Teams. La aplicación fue desarrollada a través de Power Apps. Se debe crear un informe de Power BI que se conecte a la aplicación de gestión de proyectos. ¿Qué conector deberíamos nosotros de seleccionar? ¿Será un conector personal de Teams? ¿Será una base de datos del servidor SQL? ¿Será un Dataflow? No. Es prácticamente el tipo de conector del Dataverso. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dataverso nos va a permitir conectarnos de una forma directa mediante el uso de todos los datos de Power BI Desktop, ya sea para crear informes, para generar publicaciones. Y por supuesto, esto de los informes, podemos utilizar los paneles
compartidos con otros usuarios y poner toda esa serie de, llámese, restricciones o libertad para poder elegir los usuarios que nosotros queramos que vean nuestros tableros gráficos, y por supuesto acceder a esta plataforma, ya sea para que lo podamos visualizar a través de tableros en teléfonos móviles o dispositivos móviles, como lo son también las tabletas. Entonces aquí la respuesta prácticamente la tenemos, es la del Dataverso, ese tipo de conector. Veamos nuestra siguiente pregunta. Para el departamento de ventas de nuestra empresa se publica un informe en Power BI, y este informe importa datos de un archivo de Microsoft Excel. Pero este archivo de Excel está ubicado en una carpeta SharePoint. El modelo de datos contiene varias medidas, pueden ser estas de funciones sencillas o pueden ser ya pues de una serie de sábana de información bastante amplia. Se debe crear un informe de Power BI a partir de los datos que nosotros tenemos existentes. Pero ¿cuál es la solución? La solución es minimizar el esfuerzo y el desarrollo. El esfuerzo de desarrollo, el desarrollo de software. ¿Qué tipo de fuente de datos nosotros debemos utilizar? ¿Será el conjunto de datos de Power BI? ¿Serán los data flows de Power BI? ¿O será simplemente colocarlo en un libro de Excel? Te voy a explicar por qué razón esta es la respuesta, una carpeta de SharePoint. Bueno, en primer lugar, todos los archivos es necesario que estén colocados dentro de una carpeta para una mejor administración. Por supuesto, deben tener la misma cantidad de columnas en el mismo orden. Cada columna, cada campo, el mismo nombre en todos los archivos. Esto quiere decir code.vendedor, no código de vendedor, code.vendedor, siguiendo pues una serie de reglas, los cuales va a facilitar mucho mejor la conectividad y por supuesto también el modelado, la relación entre las tablas. La hoja que contiene la tabla en el archivo de Excel tenga el mismo nombre de cada uno de los archivos que está dentro de la carpeta. Eso es sumamente importante, respetando mayúsculas, minúsculas, acentos, y otra cosa también pero muy importante es que así nos va a facilitar el hecho de podernos conectar sin errores a través de una carpeta ubicada dentro de nuestro sitio de SharePoint. Esto facilita prácticamente el manejo, la actualización y la sincronización de datos en nuestro Power BI. Así no nos da problema el hecho de poder colocar la ruta, la URL de la carpeta en el gestor de SharePoint que está colocado en el Power BI para poderlo invocar, para poderlo llamar. Veamos nuestra siguiente interrogante que tenemos por acá, y es que vamos a importar dos tablas de Excel denominadas, una se llama clientes y la otra es dirección. Ahí tenemos pues que la consulta del cliente o la tabla clientes tiene las siguientes columnas: ID del cliente, nombre del cliente, teléfono, dirección de correo electrónico, ID de dirección y por supuesto la dirección o la tabla dirección contiene estas columnas o estos campos: dirección ID, línea de dirección 1, 2, ciudad, estado, región, país, código postal. Cada ID del cliente representa un cliente único en la tabla cliente. Cada ID de dirección representa una dirección única en la tabla de direcciones. Se debe crear una consulta que tenga una fila por cliente. Cada fila debe de contener ciudad, estado, región y país para cada cliente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ello? Por ejemplo, será, como lo dice el punto B, agrupar las tablas cliente y dirección por columna ID de dirección. Eso realmente no, porque no es funcional. Nos daría, además de algún error, prácticamente pasaría que estaríamos haciendo mucho más amplia la base en su peso. Transponer las tablas de cliente y dirección.
No es lo más adecuado este tipo de proceso, de poderlo transponer o prácticamente adjuntar las tablas cliente y dirección. Es algo que no se recomienda tampoco. Tú sabes que en el Power Query tenemos la función de poder fusionar las tablas y entonces crear una nueva tabla de esa fusión. Entonces prácticamente acá tenemos la respuesta: fusionar las tablas cliente y dirección. ¿Por qué razón? Porque una operación de consultas de combinación entre dos tablas o más que ya existen, en función de que todos los valores coinciden y son iguales, podemos nosotros gestar el hecho de crear pues una nueva tabla fusionando las ambas. Podemos optar por diferentes tipos de combinaciones según sea el resultado que nosotros deseemos acá. Y es lo más recomendable, lo más sano para el gestor o la administración del modelado. Acá tenemos pues esta pregunta, la cual la vamos a analizar a continuación. Y es que tenemos dos bases de datos en Azure SQL que contienen las mismas tablas y columnas para cada base de datos. Se va a crear una consulta que recupere los datos de una tabla y esa tabla recuperada pues será clientes. Se debe de combinar las tablas de clientes en una sola. La solución se debe de minimizar el tamaño del modelo de datos y administrar la actualización programada en Power BI. ¿Qué deberíamos hacer? Ok, aquí vamos a responder que para las áreas propuestas, estas son las respuestas. Por ejemplo, vamos a agregar consultas nuevas o como nuevas. Esto es para combinar las tablas de cliente. Y para la acción de realizar dos consultas originales en una base de SQL, lo que vamos a realizar es deshabilitar la carga de la consulta al modelo de datos. Y aquí tenemos las opciones de la respuesta 1, que es agregar consulta como nueva. Cuando se tengan filas adicionales, lo que hay que hacer es agregar una consulta existente o agregar, lógicamente, este tipo de consulta tomando en cuenta los siguientes parámetros. Agregar consultas como nuevas, mostrando pues un cuadro de diálogo que nos pueda agilizar todo este proceso para la agregación de varias tablas. Lo incorrecto es que cuando se tiene dos o más columnas que nos gustaría agregar a otra consulta, es esto, fusionar las tablas, no. Aquí prácticamente haríamos pues una anexión o realizar pues datos anexos dentro del Power Query con la finalidad de ir creando consultas nuevas para la tabla clientes por el tipo de descripción que nos brinda, que se tiene las tablas con la finalidad de recuperar los datos de una consulta denominada cliente. Con respecto a la respuesta 2, que es mucho más accesible en la parte del modelado, pero también en la parte de evitar pues el hecho de duplicar información, es que de una forma predeterminada todas las consultas del editor se cargarán en la memoria del modelo de BI. Puede deshabilitar la carga de algunas consultas, específicamente de aquellas que se utilizaron como parte de la transformación inmediata. Fusionar consultas como nuevas puede ser una de las características. Aquí nos dice también deshabilitar la carga. No significa que la consulta no se actualizará, solamente lo que se va a ejecutar es que la consulta no se va a cargar en memoria, nada más eso. Y por supuesto debemos deshabilitar
que la consulta pueda incluir algunas opciones de, o mejor dicho, la actualización del informe. Esa parte, la actualización del informe, deshabilitar prácticamente la carga de la consulta al modelo de datos para poder duplicar las consultas que nosotros tenemos por acá. Bien, este es prácticamente un consejo de ajuste del rendimiento muy importante para este tipo de gestiones cuando se desea deshabilitar la carga de la consulta al modelo de datos, debido pues a que los datos que se utilizarán como fuente intermedia, esto va a generar que las otras consultas se puedan generar directamente desde el modelo. Como te lo mencioné, prácticamente nosotros estaremos compartiendo toda esta serie de preguntas en la descripción del video. Y veamos pues nuestra siguiente pregunta por acá. En Power Query Editor se tienen tres consultas denominadas Product Category, Product Subcategory y Product. Cada producto tiene una subcategoría de producto. No todas las subcategorías de producto tienen una categoría de producto principal. Se debe de fusionar las tres consultas en una sola. La solución debe de garantizar el mejor rendimiento del Power Query. ¿Cómo deberíamos de fusionar estas tablas? Ok, ¿cómo las deberíamos de funcionar? Nosotros acá tenemos todos estos, llámese gestores, llámese funciones, llámese soluciones, full outer, inner, left anti, left outer, right anti, right outer. Entonces acá nosotros tenemos que para esta solución tenemos ambas alternativas, las cuales son correctas, el inner y el left outer. ¿Por qué razón? Si yo tengo tres tablas y cada una de ellas tiene una subcategoría de producto, ¿por qué? Cada producto tiene una subcategoría, entonces se necesita de una unión que sea estandarizada. Uno de los tipos de combinación que están disponibles es prácticamente combinar de una forma en que las filas coincidentes de la izquierda y la derecha se puedan prácticamente fusionar. En el cuadro número 2, que es la respuesta, el left outer, no todas las subcategorías de productos tienen una categoría de productos que sea la principal. Uno de los tipos de combinación disponibles en el cuadro de diálogo es prácticamente combinar de Power Query una combinación que sea externa. Esto quiere decir de que las filas de la tabla izquierda atraiga todas las filas coincidentes de la tabla de la sección derecha. Si tú tienes alguna duda o consulta, nos puedes dejar en los comentarios siempre de este video, que con mucho gusto estaremos ahí a la orden para poderte responder. A veces no lo hacemos de inmediato, pero sí tomamos muy en cuenta pues esas interrogantes que tú tengas para que las podamos aclarar. Acá tenemos lo siguiente. Estoy creando un informe de Power BI que utiliza datos de Azure SQL. Base de datos denominada ERP1. Importar las siguientes tablas. Tenemos nombre con sus productos pedidos, fila para ordenar ítems y la descripción, por supuesto. Es necesario realizar el siguiente análisis. Pedidos vendidos a lo largo del tiempo, que incluyen una medida del valor total del pedido. Pedidos por atributos de productos vendidos. La solución debe de minimizar los tiempos de actualización al interactuar con los elementos visuales del informe. ¿Qué hay que hacer primero? Se nos indica por este lado, como paso A, que desde el Power Query combinemos las consultas artículos de línea de pedidos y la consulta de productos, lo cual no puede ser así. Necesitan que existan subcategorías en ese caso. Paso B,
crear una columna calculada que agregue una lista de categorías de productos de tabla de pedidos mediante una función DAX. Para comenzarlo, esto lo tendríamos que hacer a partir de Power Query. Tendríamos que estar utilizando pues y tener el dominio de ciertas funcionalidades de M para que podamos realizar este proceso, por lo cual B está descartado. Paso C, calcula el rendimiento de pedidos por productos utilizando una función DAX. De igual manera. Paso D, desde Power Query combinemos la consulta de pedidos y la consulta de elementos de línea de pedido. Acá se nos está diciendo prácticamente de anexar, de combinar. Lo voy a especificar porque anexar o combinar se puede tomar como que si fuera lo mismo. No, sería de combinar ambas tablas para poder extraer todos los elementos de la consulta pedidos y de los elementos en línea que nosotros vamos a utilizar. Y acá lo tenemos, una operación de consultas de combinación une dos tablas existentes en función de valores coincidentes. Entonces acá tenemos la respuesta hasta esta interrogante. Hemos llegado al final de nuestra sesión de trabajo. ¿Y qué esperas para que nos des un like si te ha parecido este video como primera masterclass que hemos realizado contigo? Pronto espera.